Buenas tardes, esta es la semana 4 del módulo 4. En esta semana vamos a abordar el acompañamiento psicológico que se debe realizar en el proceso de post-reinserción. Y para eso hemos como intervenido en esta semana en conocer algunos elementos de la dinámica familiar que son muy importantes de analizar para conocer cómo va a haber un cambio en el sistema a partir del ingreso del niño después de la institucionalización. Entonces tenemos tres elementos importantes que nosotros hemos trabajado en esta semana: el tema de las lealtades, los mitos y los secretos. Ante la salida de un miembro o un integrante del sistema, ésta se moviliza, se reorganiza para lograr el estado de homeostasis inicial. Y el momento en que se produce la reinserción, la familia va a vivir una nueva crisis, va a tener otra vez que reacomodarse y muchas veces suele acontecer que se repiten unos patrones de relación disfuncionales. Por eso es súper importante que nosotros conozcamos elementos familiares para evitar que estos patrones se instalen nuevamente y el niño tenga que salir en un proceso de una nueva institucionalización. Nosotros conocemos como mito familiar a un paradigma que ayuda a la familia a mantener la homeostasis y manejar el sistema. Se lo relaciona con los mecanismos de defensa del yo, es decir, con las maneras a través de las cuales el sistema busca organizarse y sobrevivir a la crisis. Si pensamos que una familia es como una estructura que tiene varios elementos para concebir la realidad o su integración de sus impulsos o sus instintos o incluso la organización de la norma, podemos decir que encontramos elementos importantes que nosotros tenemos que considerar al momento de analizar una familia, que tienen que ver con las funciones del yo. Por ejemplo, la prueba de realidad. Cuánto una familia puede percibir de forma consciente y reflexiva qué es lo que está aconteciendo con ella o con alguno de sus miembros. También tenemos el tema del juicio, es decir, cómo una familia puede anticipar las consecuencias de sus acciones o el sentido de realidad, por ejemplo, la capacidad de autoidentificarse y de tener una cierta valía y claridad en los límites con las otras miembros de otras familias, por ejemplo. También tenemos la regulación y el control de los instintos y los afectos que se manejan dentro de en una familia, cómo se demora un impulso a través de la razón para llegar a concretarse de alguna manera. Tenemos también un mecanismo de procesamiento de pensamiento, cómo la familia maneja la memoria, la concentración, la atención, la capacidad de conceptualizar y entender algunos procesos que le está pasando. Tenemos también fenómenos de regresión, por ejemplo, el tema de la creatividad o la capacidad de concretar nuevas ideas, incluso de producir recursos. Tenemos muchas veces también la función defensiva, es decir, el éxito o fracaso de las defensas de la familia para manejar su realidad. Por ejemplo, la capacidad de racionalizar o muchas veces desmentir una realidad o a veces negar un duelo, por ejemplo, también son funciones defensivas. Tenemos también acá la función autónoma, quiere decir el grado de libertad a partir de lo cual una familia se puede constituir con independencia de otros miembros o otras funciones sociales. También tenemos la función sintético-integrativa, en la que la familia es capaz de integrar sus incoherencias, comprenderlas y manejarlas de una forma adecuada. Tenemos también la capacidad de dominio y competencia, que nos permite ver cuán eficiente es la familia para manejarse en su ambiente. Tenemos también la capacidad de manejar las normas o las leyes que el sistema presenta. Como vemos, estos elementos, que son los elementos de las defensas del yo, nosotros podemos también incluirlos al entender el tema de los mitos familiares. Por otro lado, tenemos también el tema de los secretos familiares. Esto quiere decir que en la familia muchas veces puede haber una negación colectiva de que tienen un cierto problema o un conflicto o incluso una situación de dolor o tristeza para los miembros, que une a los miembros de la familia. Por ejemplo, puede haber una muerte importante en la familia de la cual no se hable o no se especifique las razones por las cuales puede darse esta muerte. Por ejemplo, menciona una familia que el abuelo de la niña tenía Parkinson y estando en la terraza de la casa como que se cayó del segundo piso. Entonces uno puede decir
que el Parkinson no afecta la capacidad de pensamiento de la persona y que la persona se suicidó, pero la familia prefiere entenderlo como un problema neurológico y entonces todos callan sobre la posibilidad de un suicidio. Tenemos también otro elemento importante en las familias que es la lealtad familiar. Las lealtades se estructuran como una trama de obligaciones a las cuales tiene que responder un miembro, bajo la amenaza de ser expulsado o de tener un castigo por dicha transgresión. Por ejemplo, puede ser importante dentro de una familia que todos no logren superar al abuelo. Por ejemplo, en una familia tenemos un abuelo que ha logrado tener mucho dinero, mucha capacidad adquisitiva en su consulta, es un médico, y todos los hijos y las hijas no han podido nunca desarrollar su capacidad productiva porque tienen la lealtad de tener este lugar de admiración y respeto por esta figura tan productiva y característica de ser generadora de recursos. Esa lealtad, esa norma que se establece en la familia de una manera inconsciente de cierta obligatoriedad hace que los miembros respondan a esa dinámica sin poder salirse de ese contexto. Como vemos, estos elementos, ¿no es cierto?, de los mitos familiares, los secretos familiares y las lealtades son muy importantes al momento de tener que entender cómo va a funcionar la reorganización de un sistema al momento en el que un niño institucionalizado salga nuevamente a su familia luego del proceso de reinserción. Es fundamental que nosotros establezcamos esta narrativa, conozcamos cómo se establece ciertas defensas de la familia frente a los conflictos, como hay algunos secretos que también ocultan situaciones inconscientes de la familia y cómo hay reglas o normas de ser y de comportarse frente a los cuales la persona no puede movilizarse o cambiar. Porque si conocemos estos elementos, cuando salga un niño nosotros vamos a entender qué se va a movilizar en esa familia que podría ser la causa luego de que vuelva a ser expulsado de ese sistema familiar, porque tenemos que entender que una institucionalización es un síntoma familiar donde un miembro fue expulsado. Entonces, al momento que lo reintegramos, vamos a tener esa dinámica similar que tuvimos al momento en que el niño salió, y por eso debemos acompañar en la familia al desarrollo de habilidades frente a estas dinámicas, es decir, que el niño identifique cuando está viendo una situación, un comportamiento de algún miembro de su sistema que le genera sintomatología, o los padres o cuidadores sean capaces de reconocer la sintomatología del niño para acudir a la institución como un referente que les permita elaborar esta situación y que no se produzca el patrón de repetición que muchas veces suele acontecer. Eso ha sido esta pequeña introducción que hemos hecho al acompañamiento psicológico de los casos de post-reinserción. Buenas noches.